Vamos a ver entonces algunos conocimientos previos antes de iniciar nuestro curso. ¿Qué debo de saber antes de empezar? Este curso está orientado en alguna herramienta llamada Autodesk Revit, que ustedes ya deben de tener instalada en sus diferentes versiones. En este caso, para el curso nosotros vamos a poder suministrarles archivos desde la versión 2018, que quiere decir que se pueden abrir en la versión 2019, 2020 y las que continúen hacia adelante. Al abrirlo van a sufrir un proceso de actualización, pero no se preocupen, tarda unos momentos y luego abre el archivo con normalidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a conocer es el interfaz de Revit. Para ello pueden remitirse al primer taller, que se llama Taller de Modelado con Revit, de proyectos BIM, en el cual se va a explicar mucho más de lo que es el interfaz de Revit. ¿Sí? Lo segundo va a ser los tipos de archivos, la configuración, la información, las unidades, el punto base del proyecto y demás. Entonces, en el primer tema, lo que vamos a ver son los tipos de archivos de Revit. ¿Sí? Para cuando nosotros generamos un proyecto con BIM, existen diferentes tipos de archivos que nosotros vamos a manejar. Estos archivos en Revit son 4. El primero es el archivo de proyecto, es el archivo que yo voy a desarrollar, el archivo que yo voy a crear. Este archivo viene del inglés Revit Project, que tiene una extensión, como Word tiene .docx, como Excel tiene XLSX, Revit tiene la extensión .rvt. Luego, para cuando nosotros queremos generar proyectos basados en una plantilla, en un trabajo previo, nosotros vamos a tener plantillas de proyectos, donde plantilla en inglés es template. Entonces, Revit Template tiene la extensión asterisco.rte. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos un archivo RT es una plantilla y un archivo RVT es un proyecto. Se hace muy común que las personas abran los archivos RT y sobre ellos desarrollen sus proyectos, lo cual es incorrecto, porque las plantillas tienen menos funciones que un archivo de proyectos, así que no se vayan a confundir. Más adelante vamos a ver cómo cargar una plantilla y vamos a ver cómo generar o guardar un archivo RVT como plantilla también, ¿no? Otros archivos importantes son las familias. Si el proyecto es un muro, un ladrillo, es decir, uno de los componentes del muro es una familia. Entonces nosotros vamos a tener muchísimas familias, como pueden ser columnas, vigas, muros, muebles, que podemos en muchos casos crear. La familia en Revit tiene la extensión .rfa, donde FA es por family, como pueden ver ahí. Y también para crear estas familias yo voy a tener una plantilla de familia en Revit, una Revit Family Template que va a tener la extensión RFT por Revit Family Template, las iniciales de cada uno. Entonces estos son los tipos de archivos que yo voy a tener, que voy a manejar a la hora de hacer modelos en Revit, ¿no? Luego vamos a tener un tema de la configuración básica en Revit, que en realidad es bastante extenso y tiene mucho que ver con la parte de la instalación. Cuando nosotros instalamos Revit por diferentes métodos, ya sea que tengamos el elemento o lo descarguemos de internet, hay que revisar que Revit esté bien generado, bien instalado. Para eso se pueden remitir al curso que les suministramos al iniciar para la parte de instalación. Lo que vamos a hacer ahorita es revisar lo que debería de tener Revit al instalar. Voy a abrir en este caso Revit en la versión 2018. Recuerden que la interfaz en 2019, 2020 es similar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo Revit 2018, ¿sí? Fíjense que para iniciar nosotros tenemos que revisar que mi proyecto tenga estas dos partes. Esta parte de aquí, donde están los proyectos, y esta parte en azul, donde están las familias. Ya podemos ubicarnos que aquí se van a producir los elementos con la extensión RFA, y aquí se van a producir los elementos con la extensión RVT. ¿Sí? Entonces, aquí hay una parte muy importante donde se pueden ver las plantillas por defecto, ¿sí? Y esa es una de las cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, una de las cosas que debemos de revisar antes de iniciar nuestro proyecto es cuando yo
genere un nuevo proyecto, este proyecto se va a basar en alguna plantilla. Por ejemplo, yo voy a basar en esta plantilla que tiene de nombre Default Metric ESP. Entonces lo que sucede es que cuando yo voy a generar un proyecto nuevo, este proyecto nuevo casi siempre, y lo bueno y lo normal es que se base en una plantilla. Entonces una vez que yo le digo la plantilla en la que se va a basar, yo le puedo dar iniciar a aceptar. Y vamos a revisar algunas configuraciones. Por ejemplo, cuando yo le dé examinar, debería permitirme buscar nuevas plantillas. Es decir, o las plantillas que tiene por defecto Revit, que están en una carpeta, que pueden revisar en los archivos de instalación, en los videos de instalación, o las plantillas que yo determine que yo quiero ir utilizando. Conforme ustedes vayan trabajando, van a tener más plantillas propias que van a querer utilizar. Yo, por ejemplo, le doy a aceptar para crear un archivo. Recuerden que esto lo vamos a ver más adelante con un poco más de calma. Y lo que voy a hacer es revisar que mi proyecto esté correctamente hecho. Para eso, por ejemplo, yo voy a cargar un pequeño muro. Y en este muro, lo que voy a hacer es cargar una puerta. ¿Sí? Y tal vez mi puerta no es la que yo necesito. Lo que puedo hacer es revisar aquí una opción que se llama cargar familia, ¿sí? En esta opción de cargar familia, cuando nosotros queremos que Revit esté bien configurado, si yo le doy cargar familia, me debe de llevar a una carpeta donde yo encuentre mi estructura de carpetas, donde están las familias por defecto de Revit. Por ejemplo, si yo busco, ahí debo de tener las puertas. Y en las puertas yo debo de poder encontrar nuevas puertas que yo puedo cargar a mi proyecto. Entonces una de las cosas que tenemos que revisar en Revit es que mi proyecto me permita revisar esta clase de cosas, ¿sí? Es decir, las familias previamente cargadas. Entonces, si se fijan, esto es lo que debe de suceder en mi proyecto en Revit, ¿sí? Hay muchas más cosas que revisar cuando tenemos un proyecto con Revit, pero esto es básicamente lo primero que debemos de revisar. Lo siguiente que vamos a hacer es ver dónde está la información de un proyecto en Revit. Cuando nosotros entramos en Revit, hay una pestaña, está organizado mediante pestañas, ¿no? Una de las pestañas se llama gestionar. Y en gestionar nosotros tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, una de ellas es la información del proyecto. Vamos a entrar en la información del proyecto y la información del proyecto nos va a mostrar datos generales del proyecto que vamos a tener que llenar y que luego se va a ir hasta de repente nuestros rótulos. ¿Sí? Así que es muy importante, si quieren ser ordenados, lo primero que debemos de hacer es generar esta información para que vaya hacia los rótulos, que recuerden, está en gestionar información del proyecto. ¿Sí? Hay muchísima información que llenar, como la dirección, el nombre, y en los propios rótulos podemos agregar más información aún, ¿sí? Lo siguiente que vamos a ver es el tema de las unidades. Cuando yo hago una acotación, por ejemplo, en este caso voy a hacer una acotación de la longitud del muro, ¿sí? Que lo he hecho muy aleatoriamente. Si se fijan, la plantilla por defecto me da una configuración de las longitudes, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer es cambiarla. Para cambiarla, yo me voy a gestionar y en gestionar me voy a ir sobre este botón llamado unidades del proyecto. Fíjense que cuando yo pongo el cursor encima, me va a mostrar algunos datos adicionales, como por ejemplo, una descripción, o me va a mostrar los atajos del teclado. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el teclado pongo UN, voy a poder ver las unidades del proyecto. Voy a hacer eso, en el teclado pongo UN y me muestra un cuadro donde están las unidades de mi proyecto.
En este caso, las unidades del proyecto son muy importantes porque Revit es un sistema físico y en este sistema físico se respetan las unidades. Por ejemplo, estoy ahorita en la parte que dice disciplina en común. ¿Dónde están las unidades básicas? Las unidades básicas son estas que están aquí: longitud, área, volumen, pendiente, divisa, densidad de masa. Conforme vayamos avanzando, sobre todo en diferentes especialidades como la de electricidad, vamos a ver que Revit tiene muchísimas variables con diferentes unidades, porque en algunos de los casos hace el tema del diseño o el cálculo de las instalaciones, como en el tema eléctrico. Por el momento me interesa modificar la disciplina común, donde yo voy a tener las longitudes y me fijo que por el momento está en ese formato de 4 dígitos en milímetros. Lo voy a cambiar a algo más estándar, como pueden ser las unidades de metros con 2 posiciones decimales y con un símbolo de metros, que quiere decir que en el formato yo puedo modificar las unidades, el redondeo, la cantidad de cifras significativas y el símbolo que se va a mostrar. En este caso, metros con 2 posiciones decimales y aceptar. Si yo le doy a aceptar una vez y otra vez, mis unidades van a cambiar en la parte de las longitudes, ¿no?, al formato que yo determine. Lo siguiente que vamos a ver en estos conocimientos previos es el punto base del proyecto. Todos los proyectos requieren que nosotros conozcamos o visualicemos el punto base. El punto base es un punto en común que todos los diferentes modelos de un mismo edificio deberían de compartir. Es decir, es el 000 como lo conocemos en AutoCAD. Para poder visualizarlo, vamos a abrir VV, que es un panel llamado modificación de visibilidad y gráficos, que yo puedo sacar con el atajo del teclado VV o VG. Este panel tiene diferentes categorías, que es un concepto que hemos revisado antes. Una de ellas es esta que se llama emplazamiento. Emplazamiento está dentro de las categorías de arquitectura. Si ustedes entran en estructuras no la van a poder ver. Tienen que ver en la lista de filtros siempre arquitectura para poder ver emplazamiento. Y aquí lo desplegamos y aquí está lo que yo necesito. En emplazamiento yo necesito visualizar el punto base del proyecto, que por el momento no está visible. Si yo le hago un clic, le doy a aceptar, voy a poder ver cuál es el origen de coordenadas en este caso. Recuerden que este punto tiene coordenadas X, Y y Z. Nivel 1 me está mostrando el proyecto a un nivel 0, por eso es que puedo verlo. Si yo hiciera lo mismo en el nivel 2 y prendo el emplazamiento con el punto base del proyecto, pues también lo puedo ver debido a que hay una opción de subyacente. Pero si yo le digo que no voy a ver ninguna opción de subyacente, probablemente no me deje verlo. Entonces, este punto base del proyecto es propio de cada vista y además depende de la altura en la que estemos en el proyecto, ¿sí? Otro tema que hay que revisar antes de iniciar es cómo abrir y cerrar un proyecto en Revit, ¿sí? Entonces, para ello me voy a ir nuevamente a Revit y yo tengo un pequeño proyecto abierto. Para cerrarlo o guardarlo, aquí arriba tengo una opción que dice archivo, donde, aquí no, donde si yo le hago un clic me muestra las diferentes opciones de guardado convencionales, donde yo tengo las dos básicas, ¿no? Guardar y guardar como. Guardar para guardarlo como está y guardar como para guardarlo con una opción diferente. Entonces voy a usar guardar como. En guardar como yo tengo las opciones de guardarlo como un proyecto en formato RVT, como una plantilla en formato RT, o guardarlo como una biblioteca que guarda los elementos internos, solamente las familias que han sido usadas. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, una vez que yo termine un proyecto, voy a querer guardarlo como una plantilla, porque pues ha sido un buen trabajo y necesito que me sirva como plantilla para otros proyectos. Pero por lo general lo vamos a guardar como un proyecto. Cuando yo le digo guardar, directamente me ofrece la opción de guardarlo como un proyecto y le debo de dar, como siempre, un nombre y ahí está, si se fijan, el formato en el cual lo va a guardar, ¿sí? Una vez que le determino el nombre, yo le voy a dar guardar. En mi caso, yo puedo cerrarlo y no guardarlo porque no me interesa mantenerlo. Puedo cerrar. ¿Desea guardar los cambios? Le digo que no.
Y lo que sí voy a hacer es abrir otro proyecto. Por ejemplo, aquí tengo unas cimentaciones de un amigo llamado Luis. Fíjense que en este caso es una de las maneras de abrir es abrirlo directamente desde nuestro panel de proyectos. La manera más larga es irnos a archivo, darle a abrir y en abrir buscar el archivo que yo requiero abrir. Por ejemplo, puede estar en mis bibliotecas de documentos y ahí debo de tener algunos elementos, como por ejemplo este que se llama estructuras, y puedo darle a abrir. En funciones más adelante vamos a ver cómo revisar un proyecto, cómo generarlo desde un archivo central y podemos abrirlo, ¿sí? Entonces, lo más sencillo es abrirlo directamente, ¿no? Le doy a abrir y voy a poder abrir este archivo que, por ejemplo, en este caso está en una versión posterior de Revit. Recuerden que este video lo estoy haciendo en la versión 2018 y no me va a permitir abrir archivos que estén en una versión posterior. Así que hay que tener mucho cuidado. Recuerden que uno puede tener instalado más de una versión de Revit. Puede tener uno instalado a versión 2018, 2019, 2020, así que no nos hagamos problemas. Este archivo en particular seguramente lo voy a poder abrir en otras versiones posteriores, como 2019 o 2020. ¿Sí? Listo. Entonces así podemos abrir y guardar un proyecto en Revit. ¿Sí? Recuerden que este es un video de Escuela de Construcción Digital y el siguiente tema es el tema de las referencias de Revit para el tema del modelado, ¿sí? No se pierdan el siguiente video y continuamos con este curso. Gracias.